Venimos aprendiendo el libro de Mateo y hemos sido sorprendidos. La verdad que cuando uno empieza nuevamente a escuchar, a releer Mateo, a recordar el Evangelio, que es ni nada más ni menos tiene la vida de nuestro amado Señor. Es ver todo lo que el Señor hizo sobre la tierra. Y hemos sido realmente confrontados por el estilo de vida que el Señor llevaba. Y eso es algo que tenemos que tener presente, porque como sus hijos es un estilo de vida que nosotros tenemos que buscar llevar. Pero, vamos, si no falla la tecnología, aunque el controlcito no me estarían dando, vamos a ver, si no me va a tener que seguir Cali desde allá atrás. Sí, a ver, ¿lo cambiaste vos o lo cambié yo? ¿Vos? Ah, muy bien. Dale uno más. Vamos a hacer un breve repaso del libro de Mateo y vamos a armar un pequeño esquema. A mí me gustan los esquemas porque de alguna manera tener como unos conceptos de un libro de forma general te permite ubicar a la hora que uno está hablando un tema, por lo menos te guía, te ubica y te acerca a donde está el tema. Si puedo dar uno más, si tenemos que pensar en un esquema para el libro de Mateo, se puede dividir en tres partes sumamente claras. La primera, el nacimiento y la preparación del Señor Jesús, y eso lo encontramos en los primeros 4 capítulos. Lo más importante y lo más grueso que encontramos en el libro de Mateo es toda la parte ministerial del Señor Jesucristo. Está del capítulo 4 al capítulo 25 y después, al final, como la muerte y la resurrección del Señor, capítulos 26 al 28. Pero esto es un esquema general. Podemos hilar un poquito más fino, no sigas adelantando, Cali, porque podemos empezar a ver por capítulos los temas principales de cada capítulo. Si bien son rasgos generales, te permiten identificar cada capítulo con el tema principal o algo de lo que se está hablando. Cuando pensamos en el capítulo número 1, el título de la serie nos muestra de qué va a hablar, porque hablamos de Jesús como Rey de Reyes, es la presentación de Jesús como Rey. Y cuando alguien habla de un rey, lo que se identifica siempre es la línea genealógica por la cual viene. En el capítulo 1 del libro de Mateos encontramos toda la línea genealógica del Señor Jesús con su nacimiento. El capítulo 2 están los magos, también está el pedido de Herodes para tratar de encontrar a ese rey, por eso manda matar a todos los niños menores de 2 años. José y María, guiados por el Señor, salen, se van a Egipto y después de la muerte de Herodes vuelven a Nazaret. El capítulo 3 encontramos Juan el Bautista, su ministerio y el bautismo del Señor Jesús. Capítulo 4, después del bautismo del Señor Jesús, encontramos la tentación del Señor Jesús. Es llevado al desierto y es tentado. Capítulos 5, 6 y 7 encontramos Sermón del Monte y Bienaventuranzas. Esto nos empieza a dar un panorama y es todo lo que hemos venido recorriendo hasta el domingo pasado, porque hasta el domingo pasado llegamos a la mitad del libro de Mateo. O sea que cuando uno llega a la mitad de algo, lo que viene es todo bajada, así que va a pasar rápido y tenemos que estar sumamente atentos. Capítulo 8, muchos milagros del Señor Jesús, ya se empieza a manifestar, empieza a hacer los milagros, pero hay algo característico, es el Señor con algunos discípulos que ya había elegido, estando en la barca, Él durmiendo y los discípulos desesperados porque creían que iban a morir. Ese es el capítulo 8. Capítulo 9, milagros que sigue haciendo como especial o como algo que uno puede identificar. Está el milagro que hace el Señor sobre la hija de Jairo, pero también en el capítulo 9 llama a un discípulo más. Y acá encontramos el llamado a Mateos, este judío que se había ido con el Imperio Romano y que estaba recaudando impuestos para el Imperio Romano, pero los impuestos se los cobraban los judíos, por eso no era muy querido Mateo. Y a esa persona el Señor la llama. Capítulo 10, el Señor manda a sus discípulos a evangelizar. Capítulo 11, Juan el Bautista, ya estando preso, manda a sus discípulos a preguntarle al Señor si Él era el Mesías que estaban esperando. Y ahí encuentra la respuesta del Señor Jesús. Capítulo 12, el día de descanso, el día de reposo, Jesús hace un milagro y ya empieza a ver ese roce con todos los maestros de la ley y los fariseos.
Y esto es algo progresivo, porque a medida que vayamos avanzando en el libro de Mateo, vamos a ver que cada vez son más los enfrentamientos que tiene el Señor Jesús con los maestros de la ley, fariseos, saduceos y todos ellos. Capítulo 13, el Señor enseñando a través de parábolas. Pero la gente no entendía las parábolas. Pero el Señor a sus discípulos se encarga de explicárselas, pero de forma completamente privada. Capítulo 14, un nuevo milagro de parte del Señor, la alimentación de los 5.000. Y después de esta alimentación manda a sus discípulos que cruzaran, y en medio de la tormenta, otra vez los discípulos desesperados, y en el medio de la tormenta venía caminando el Señor. Y ahí vemos otro milagro de parte del Señor caminando por arriba de las aguas, pero también la fe de Pedro de ir en búsqueda de su Padre. Y la enseñanza de que cuando ponemos nuestra mirada en el Señor podemos caminar sobre las pruebas y en medio de las tormentas, pero que cuando nuestra mirada se pone sobre el problema que estamos atravesando, nos hundimos. Y de esta forma llegamos al capítulo 15 y 16, del cual vamos a estar viendo hoy. Así que oramos y ya nos adentramos en lo que el Señor tiene preparado. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Qué privilegio tenemos de poder abrir con esta libertad, Padre, tu palabra, aprender de ella, ser confrontados, Señor, ser ministrados por tu Espíritu Santo. Y si algo que anhelamos, Señor, no es solamente tener conocimiento y conocerte más. Queremos vivir una vida, Señor, que te honre, que realmente la persona de tu Hijo, sus características preciosas, sean una realidad en nuestras vidas, Señor. Dejamos este tiempo delante de tu presencia, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo esté hablando a lo profundo de nuestros corazones. Te lo agradecemos, Señor, y esto lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. De esta forma llegamos al capítulo 15 y vamos a hacer un pequeño esquema, capítulo 15 y capítulo 16. Este esquema a nosotros nos va a orientar y nos va a posicionar en la estructura que tiene cada uno de los capítulos. El capítulo 15 lo vamos a dividir en 4 puntos. El primero, tradiciones. Como les decía recién, en el capítulo 12 vimos que el Señor hace un milagro en el día de reposo. Eso molestó muchísimo a los fariseos, a los maestros de la ley. ¿Cómo iba a ser algo en el día que supuestamente había que descansar? Tradiciones que tenían tan arraigadas que la habían llevado casi a darle la misma importancia que la ley que Dios le había entregado. Para que comprendamos, vamos a ver que muchas veces hablan de tradiciones, de la ley, de ciertas cosas, y todo eso que están hablando se remonta mucho a lo que Dios entrega en Levítico, puntualmente capítulo 11. Vamos a leer los primeros versículos, yo se los he puesto, a mí me encanta la NTV, la traducción viviente, así que si me quieren acompañar, podés pasarlo para que esté. El título que le vamos a dar a esta primera parte, tradiciones versus lo que Dios realmente quiere de cada uno de nosotros. Y dice así: en ese momento, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición?, le preguntaron. No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Jesús les respondió: ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que le hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a sus padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Esta pregunta que hacen los fariseos, los maestros de la ley, tiene 2 formas, 2 interpretaciones. Porque ellos están interpretando a través de las tradiciones y viendo a través de lo que es visible, lo que se puede apreciar visiblemente, de lo que vos ves que otra persona hace, e identificar algo que es completamente espiritual. ¿Por qué?
Cuando ellos hablan de las tradiciones, se refieren a Levítico 11, de todo lo que era la contaminación, lo puro con lo no puro, lo contaminado de lo no contaminado. Para una explicación muy rápida, si un roedor tocaba una vasija donde uno tomaba agua y no se daba cuenta, no la limpiaba y uno se servía agua y tomaba agua, estaba contaminado. Y si alguien tocaba a esa persona, estaba contaminado. Todo eso llevaba a un proceso ceremonial de rituales y de tradiciones para ser purificado nuevamente. Y a esto se estaban refiriendo los maestros de la ley cuando le preguntan por qué tus discípulos no están cumpliendo las tradiciones, a lo que el Señor va a hacer una discriminación. En este primer punto el Señor se va a enfocar directamente a tradiciones. Entonces va a sacar algo respecto a honrar al padre y a la madre. Pero si uno lo lee rápido, cuesta por ahí comprender el concepto. Pero cuando uno empieza a profundizar, el Señor se va a hablar específicamente de la ayuda económica a los padres. Y hay una ayuda que ellos utilizaron, que lo denominaban el corbán, que esto es un regalo que dedicaban a Dios, pero era un invento que habían ellos creado porque tenía un fin: desligarse la responsabilidad de ayudar a su padre y a su madre. Entonces, cuando los padres venían en búsqueda de esta ayuda, ellos decían: lo que tengo para ayudarte no te lo puedo entregar, porque es algo que yo he consagrado a Dios. El corbán se lo he dado, entonces ya está entregado a Dios. Y de esta forma ellos se desligaban de cargo y de culpa y se sentían bien, porque lo que podían darle ya estaba entregado a Dios. Y de esta manera no cumplían con la tradición de honrar a su padre y a su madre. Entonces el Señor va directamente a tradiciones. Si vamos a hablar de tradiciones, bueno, ustedes tampoco la están cumpliendo. Y trae a colación esto. Y ellos sabían de lo que el Señor le estaba hablando. Lo sabían muy bien. Por eso lo trae a colación. Y más adelante el Señor dice: bueno, pero si ustedes quieren comprender lo que es la contaminación, después voy a atender este punto de lo que es lo que verdaderamente contamina. Estos maestros conocían las leyes y las tradiciones, pero tenemos que comprender también el contexto histórico y social que ellos atravesaban. Después de varios cautiverios, especialmente después del cautiverio de Babilonia, cuando ellos salen, llegaron repleto de tradiciones. El pueblo de Israel y ellos trajeron muchísimas tradiciones. Tal es así que con el pasar de los años, estas tradiciones fueron tomando cada vez más fuerza y le fueron dando más importancia. Tal es así que quedó casi a la par de la ley de Dios. Por eso para ellos era tan importante. Recordemos los fariseos, entre una de las frases que el Señor dice en otro de los evangelios, que ellos se ponen a orar en las esquinas con palabras ostentosas y en voces, orando y clamando al Señor. Y el Señor, si algo podía ver, es el corazón de los fariseos y de los saduceos y de los maestros de la ley. Iba mucho más profundo, e iba a hablar, iba a responder sobre lo que ellos le estaban planteando. Pero lo empieza a hacer por partes. Primero las tradiciones. Y ustedes hablan de tradiciones, pero ustedes no las cumplen. Y es lo primero que el Señor le va a marcar. Y esto era algo que tenían que ellos cumplir. Tenían que honrar a su padre y a su madre. Y también trae a colación algo del profeta Isaías. Puntualmente lo encontramos en Isaías 29:13, donde dice: así dice el Señor, este pueblo dice que me pertenece. Este pueblo dice que me pertenece. Me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Se adelantó una vez más la diapositiva, Cali. Ahí está lo que hemos leído todos los primeros 9 versículos. De esta forma, el Señor responde a lo que es tradiciones. Y va a pasar a lo que nosotros vamos a ver como un segundo punto, que es la verdadera contaminación. Y esto el Señor se va a encargar de responderlo, del versículo 10 al 20 del capítulo 15, donde se halla la verdadera contaminación. Si pasaba uno más, está expuesto ahí los versículos. Dice: luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen, les dijo, y traten de entender. Lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Jesús le contestó:
Toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Así que no hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. Entonces Pedro les dijo a Jesús: explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. ¿Todavía no lo entienden?, preguntó Jesús. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. Cuando uno escucha esto, tenemos que tratar de comprender el carácter revolucionario que el Señor le estaba diciendo y expresando bajo el código levítico. Ellos a rajatabla tenían eso sumado con un montón de tradiciones, y el Señor viene a romper todas estas estructuras. Le empieza a sacudir toda la estantería y le dice: lo que entra por la boca no los puede contaminar. Lo que realmente contamina es lo que está saliendo de la boca. Porque lo que sale de la boca sale de lo profundo del corazón. Y el Señor, algo que me encanta y lo venimos viendo, pero algo que me ha llamado la atención es que el Señor tiene una mirada tan profunda y mira lo profundo del corazón y mira realmente motivaciones, pensamientos, cómo repercuten nuestras acciones, los deseos, y el Señor está viendo eso. Y el Señor le está diciendo: miren, ustedes se preocupan porque creen que lo que entra por la boca es lo que contamina, pero lo que verdaderamente está contaminando es lo que está saliendo de su corazón. Dicho de otra forma, en Lucas 6:45 dice: una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Y no les va a sonar muy familiar por cómo lo dice la NTV, pero si se los digo en la Reina Valera, a esto último, sí les va a sonar: de la abundancia del corazón habla la boca. Qué increíble. En situaciones es real que nosotros mostramos lo que verdaderamente hay en nuestro corazón cuando estamos realmente con la soga al cuello, cuando alguna situación nos agarra de imprevisto. Lo que sale es lo que hay en el corazón. Y el Señor está hablando de esto. Dice: eso es lo que verdaderamente contamina. Es lo que vos tenés escondido en tu corazón y que no mostrás. Por eso es que a los fariseos también los va a llamar como sepulcros blanqueados. Y sin spoilear mucho el capítulo 23, dice el versículo 27 y 28, el Señor se va a referir directamente de los fariseos de la siguiente forma: ay, ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de impurezas. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. El Señor va a empezar a tener confrontamientos con estos maestros de la ley. Se creían justos, conocedores, que ellos hacían todo y que delante de Dios se sentían bien, y el Señor va a empezar a exponer la verdad de su corazón y los va a empezar a confrontar, y que lo que ellos muestran ser y lo que dicen ser no hay nada más opuesto a lo que realmente son, porque los trata de sepulcro blanqueado. Otra versión dice: hieden, hay podredumbre dentro de ellos. Esa es la expresión que utiliza el Señor para los maestros de la ley que estaban escuchando. Imagínense que a ellos, que eran autoridad y se creían superior, y cómo se vestían y la importancia y cómo los miraba el pueblo, de repente el Señor Jesús los empieza a sacudir y les empieza a decir en pocas palabras: ustedes no son ejemplo de nada. Ustedes dicen ser unas cosas, pero son completamente opuestos. Y el Señor expone todo esto. El tercer punto que vamos a ver es la fe de una madre. Es hermoso porque después de que el Señor le dice esto, el Señor se va, se empieza a alejar, se empieza a ir a la región de Tiro y de Sidón, y hay una mujer, una madre desesperada que pide ayuda al Señor. Y esto es lo que le va a expresar, y lo encontramos del versículo 21 al 28. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y de Sidón.
Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer: fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más: Señor, ayúdame. Jesús le respondió: no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, le respondió la mujer, pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande. Se te concede lo que pides. Y al instante la hija se sanó. Algo interesante y algo a prestar atención es la forma en que esta mujer gentil se dirige al Señor. No lo hace como una autoridad, no lo hace como un maestro más. Le dice: Señor, hijo de David. Cuando se referían de esta forma al Señor, lo que le están reconociendo es que Él era el enviado de Dios, que realmente Él es el Mesías. Y esta mujer gentil, fuera del pueblo judío, lo reconoce al Señor como el enviado de Dios. Qué increíble, una mujer con una fe preciosa. Pero en medio de estar pidiéndole, el Señor no responde. Y es interesante ver el accionar de los discípulos. ¿Qué es lo que le dicen los discípulos al Señor? Señor, despedila para que se vaya, porque con sus súplicas nos molesta. Y ahí, cuando veo el corazón de los discípulos, creo que muchas veces encontramos nuestro corazón siendo de la misma forma. Un corazón tan duro, tan poco empático a la necesidad y al dolor de las otras personas. Y sin embargo, la no respuesta del Señor no es que esté ajeno a su pedido, pero es que el Señor necesitaba tener estas pausas porque el Señor iba a orar. No solamente iba a bendecir a esta mujer que estaba llena de fe, iba a enseñar a los discípulos. Teníamos que enseñarle a los discípulos porque los discípulos iban a ser los encargados después de expandir el Evangelio. Pero para lograr esto, el Señor iba a tener que trabajar mucho en el corazón de los discípulos y en esas corazas que se iban a tener que ir desprendiendo de la vida de ellos, y esa dureza y esa poca empatía que tenían. El Señor iba a empezar a mostrar que si me querés seguir a mí, tu corazón tiene que ser distinto, tu corazón tiene que ser empático. Y el Señor, en medio de esta situación, va a hablar con esta mujer. Y cuando uno empieza a escuchar, empieza a hablar de una manera que suena hasta rara. Empieza a hablar de perros, empieza a hablar que la comida, y empieza a ser como medio raro, pero tenemos que adentrarnos en el contexto y tenemos que comprender la forma en que los judíos trataban a los gentiles. Los trataban como perros vagando, buscando comida por el mundo. Esa era la mirada de los judíos hacia los gentiles. Por eso el Señor se refiere, suena duro, pero el Señor está utilizando un lenguaje que para ellos era totalmente común. Y vamos a ver a lo largo del libro de Mateo que el Señor utiliza recursos que para la gente y para sus discípulos eran cotidianos, tanto en expresiones como en elementos. Y esto es sumamente rico comprenderlo. Y si bien suena fuerte la expresión del Señor, que cuando habla de la comida, que era para su pueblo, como ella, llena de fe, le dice que aún las sobras que caen al piso se les permite a los perros. El Señor ve ahí un corazón lleno de fe que comprendía el poder del Señor. Y me encanta porque el Señor acá hace un milagro. Pero hay algo que tenemos que prestar atención, que la hija de la mujer no estaba ahí. ¿Se han dado cuenta? Estaba la madre pidiendo un milagro para que la hija sea liberada, y la madre es muy puntual. La madre reconocía que su hija estaba endemoniada y que este demonio la atormentaba. Y el Señor le dice: tu fe, realmente tu fe te va a conceder esto que estás pidiendo. Y el Señor hace el milagro y la hija es sana. Esto es un milagro que caracteriza al Señor como el Mesías,
porque no hay otra persona que pueda hacer un milagro a la distancia, como lo hace el Señor Jesús. Y de esta forma llegamos al final del capítulo 15. Vamos a encontrar la última parte donde el Señor sigue haciendo milagros. Uno parecido al del capítulo 14, porque vamos a encontrar una nueva alimentación, la alimentación de 4.000 personas. Lo leemos, esto lo encontramos del versículo 29 al 39. Jesús regresó al mar de Galilea, subió a una colina y se sentó. Una inmensa multitud lo llevó a personas cojas, ciegas, lisiadas, mudas y muchas más. Las pusieron delante de Jesús y Él las sanó a todas. Me encanta porque sanó a todas. ¿Saben el tiempo que le ha llevado al Señor bendecir a esas personas a través de los milagros? Comprendamos que después hace un milagro con 4.000 hombres sin incluir mujeres ni niños. Esto nos da una dimensión de la compasión del Señor por cada una de esas almas que se le acercaban con una necesidad real. La multitud quedó asombrada. Los que no podían hablar ahora hablaban. Los lisiados quedaron sanos, los cojos caminaban bien y los ciegos podían ver y alababan al Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. No quiero despedirlos con hambre, no sea que desmayen en el camino. Los discípulos contestaron: ¿dónde conseguiremos comida suficiente aquí en el desierto para semejante multitud? ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. 7 panes y unos pocos pescaditos, contestaron ellos. Entonces Jesús partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes repartieron la comida entre la multitud. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Aquel día 4.000 hombres recibieron alimento, además de las mujeres y los niños. Entonces Jesús envió a todos a sus casas, subió a una barca y cruzó a la región de Magadán. Realmente es precioso ver lo que hace el Señor. Nuevamente pone a prueba a los discípulos. Ellos ya habían visto el milagro y la alimentación a 5.000. Pero nuevamente encontramos a discípulos que estaban preocupados y estaban frustrados porque no sabían cómo hacer para ayudar a esas personas. Y el Señor Jesús lo lleva nuevamente a una encrucijada para ver la fe, comprobarla, pero también a través de situaciones como esta, fortalecer la fe de cada uno de los discípulos que estaba ahí viendo cómo el Señor miraba a esa multitud. También la generosidad del Señor en todas las personas que sanó. 3 días sanando el Señor. 3 días bendiciendo a esta multitud. Cuando uno piensa en 4.000 personas, más mujeres, más niños, me puse a pensar también en cómo eran las familias en aquel tiempo. Y por ahí uno podría decir, bueno, un hombre, una mujer y 2, 3 niños. Pero en aquel tiempo las familias eran un poquito más generosas. Pongámosle 4.000 hombres, no todos siendo familias, pero una parte. Si uno hace unos números rápidos, yo creo que por lo menos podrían haber sido más de 12.000 personas que fueron alimentadas a través del milagro del Señor. Y de esta forma, nuevamente el Señor manifiesta su poder, se los muestra a los discípulos y también le empieza a enseñar que cuando ellos tenían que mirar a las multitudes, tenían que tener el corazón que Él tenía y tenían que mirar con compasión a cada uno de ellos. Y de esta forma cerramos el capítulo 15 y entramos al 16. Si me acompañan, el 16 lo vamos a dividir en 5 partes. Nuevamente, como decíamos en la introducción, vemos que el ataque de los maestros de la ley hacia el Señor Jesús es progresivo. Esto, a medida que vayamos avanzando en el libro de Mateo, va a ser más recurrente, va a ser mucho más agresivo, mucho más puntilloso, pero el Señor siempre va a ir respondiendo. Y de esta forma vamos a dividir la primera parte. Se creían que podían demandarle señal al Señor, y de esta forma comienza. Anteriormente al Señor lo cuestionaban por tradiciones.
Acá ya empiezan a demandar que si realmente él era el Mesías, que por favor hiciera milagros o que realmente pudiera mostrárselo. Y esto dice en los primeros 4 versículos del capítulo 16. Cierto día, los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que le mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Él les respondió: ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá un buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré es la señal del profeta Jonás. Luego Jesús los dejó y se fue. Es interesante cómo empieza, porque le están pidiendo una señal para saber si él era el Mesías, pero ¿quiénes se las piden? Fariseos y saduceos. Fariseos y saduceos, teológicamente opuestos, enemigos, toda una oposición, pero con tal de atrapar al Señor Jesús y poderlo matar, se unen. Era lo único que podían tener en común. Porque después, en todo lo que respecta a teología y creencias, eran opuestos. Pero qué increíble ver que se juntan con total de poder atrapar a Jesús, encontrar fallas en lo que decía. Pero sin embargo, el Señor Jesús no da ninguna respuesta y se retira. Pero habla de algo del profeta Jonás. Y lo que habla referido al profeta Jonás lo podemos encontrar en el libro de Jonás, en el capítulo 1, versículo 17, al capítulo 2, versículo 10. William MacDonald expresa lo siguiente respecto a esta expresión que hace el Señor Jesús, a esa mención. La experiencia de Jonás de ser tragado y luego vomitado prefiguró la pasión y resurrección del Señor. Su resurrección de entre los muertos sería la final y culminante de su ministerio a la nación de Israel. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez. Así el Señor iba a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El Señor le estaba hablando de algo prefigurado de lo que le había pasado al profeta Jonás, pero el Señor dice: lo mismo se va a cumplir en mí. Pero era algo que ellos no podían entender, que estaba lejos del entendimiento porque era algo que no había sucedido. Y muchas veces vamos a ver que el Señor habla con sus discípulos y los discípulos no terminan de comprender porque los sucesos de los que le está hablando el Señor no habían pasado. Entonces les costaba comprender todo esto. De esta forma, después de que el Señor se retira, el Señor se va a alejar y se va a juntar con sus discípulos. Y es el punto número 2, que dice la advertencia del Maestro, la advertencia del Señor Jesús hacia sus discípulos. Dice así, del versículo 5 al 12. Si podés cambiar, Cali. Más tarde, cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado de llevar pan. Atención, les advirtió Jesús, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: tienen tan poca fe, ¿por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5.000 que alimenté con 5 panes y las canastas con sobras que recogieron? Ni los 4.000 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas con sobras que recogieron. ¿Por qué no pueden entender que no hablo del pan? Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces, al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. Esto lo podemos encontrar un poco más claro si lo leemos en el libro de Lucas, en el capítulo 12, versículo 1, que dice: mientras tanto, las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arremolinaban y se atropellaban unas con otras. Jesús primero se dirigió a sus discípulos y les advirtió: tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. Es decir, su hipocresía. Habían creado un sistema de dudas,
de negaciones, negaban la existencia de ángeles, de espíritus, de la resurrección del cuerpo, de la inmortalidad del alma. Estas enseñanzas es la que ellos transmitían y la transmitían como si fuera una verdad. Y el Señor les va a decir a sus discípulos, tengan cuidado, esa es la levadura, que parece poquita, pero poca levadura hace falta para fermentar toda una masa. Y el Señor está diciendo eso, tengan cuidado, porque cosas pequeñas pueden hacer un daño muy grande y ustedes no se lo pueden permitir. Y contra todo esto los discípulos iban a tener que luchar cuando ellos tuvieran la posta de tener que expandir el Evangelio y las enseñanzas del Señor Jesús. Después de esto vamos a encontrar el tercer punto del capítulo 16, la confesión de Pedro. Es una confesión que es bastante conocida por nosotros y la encontramos del versículo 13 al 20. Lo leemos. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces le preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres el Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte no la conquistará, y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Luego advirtió severamente a los discípulos que no contaran a nadie de que él era el Mesías. La respuesta de Pedro es una respuesta profunda y cargada de significado. Podemos sacar 2 puntos ricos de los muchos que uno podría sacar, porque realmente si nos queremos enfocar podríamos hacer hasta una serie de la confesión de Pedro, esto es real, pero podemos ver sobre su respuesta de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo primero es la identificación de Jesús como el Cristo. La palabra que utiliza de Cristo proviene del griego Christos, que significa ungido o Mesías. Según la tradición judía, era el enviado, el Salvador o el Rey prometido. Entonces Pedro lo que estaba realmente reconociendo era el cumplimiento de esta profecía. Pedro está diciendo que esta profecía está cumplida en Cristo Jesús. Señor, vos sos el Mesías, el que tu pueblo ha estado esperando, lo reconocía. Pero no solamente eso, porque eso es con la palabra Cristo, sino que lo amplía y dice, el Hijo del Dios viviente. Con esto está mostrando la relación única que tenía Jesús con su Padre. Esta afirmación da la divinidad de Jesús con una conexión estrecha y especial con Dios. Y esta es la afirmación profunda que Pedro estaba dando. Estaba diciendo que esto ya estaba cumplido, que lo que el pueblo estaba esperando hoy era una realidad y que estaba ahí con ellos. Ese era Jesús. Y después de esta declaración, el Señor hace la primera mención de su muerte y su resurrección. Y ese es el punto número 4. Lo encontramos desde el versículo 21 al 23. Un poquito más adelante, Cali, 2 más. Y aparece el versículo. Siempre para que sepan los que tienen dispositivos en la NTV. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero que al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor. Eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Qué increíble, este Pedro temperamental que era respondiendo siempre rápido, fuerte, impulsivo, y es el que reconoce como el cumplimiento de lo que estaban esperando, y el Jesús como reconociendo que era el Mesías, ahora le dice que eso no iba a permitir que le acontezca. Y la respuesta del Señor es una respuesta fuerte, pero que tenemos que comprenderla a la luz de la palabra y de lo que realmente dice.
Porque bajo ningún concepto podemos interpretar que el Señor estaba tratando a Pedro como una persona que estaba endemoniada ni que estaba siendo utilizada por Satanás. El concepto, más bien, y la respuesta del Señor tiene que ver con que ese tipo de respuestas no la iban a recibir de alguien que amara a Dios, sino de alguien que realmente estuviera opuesto a los propósitos del Señor Jesús. Por eso le responde de esa forma fuerte. No esperaba el Señor, no espera esa respuesta de un seguidor de Él, la espera de un enemigo. Y esto, si bien no puede pensar cómo Pedro responde de esta manera, tenemos que comprender de que el Señor Jesús era tan importante para su vida, era el pilar que los sostenía y que los motivaba a hacer todo lo que estaban haciendo y quien estaba sosteniendo, y de repente hacerse esa idea que iba a pasar eso, ¿cómo iba a suceder, Señor? Es por eso que el Señor necesitaba trabajar en el corazón de los discípulos. Ellos necesitaban crecer y que habían cosas que no dependían de ellos y si querían o no querían. Era algo que el corazón del Padre ya había determinado y que Jesús vino a este mundo con esta determinación de cumplir lo que el Padre ya había dicho. En ningún momento se lo va a cuestionar el Señor Jesús, bajo ningún concepto. Y esto lo tenemos que tener en claro. El Señor sabía que iba a enfrentar la cruz y sabía lo que eso significaba, porque la cruz de Cristo significa vida en abundancia para todo aquel que traspasa la cruz, encuentra a Jesucristo como su Salvador y lo acepta. Porque en esa cruz el Señor iba a clavar todos los pecados de la humanidad. Pero en un concepto todavía bastante difícil de comprender para los discípulos. Imagínense un concepto más sencillo, como la levadura, que era un recurso que ellos tenían, refiriéndose a las enseñanzas de los fariseos. No lo habían entendido y el Señor se los tuvo que remarcar nuevamente. ¿Cuánto más algo tan profundo como la muerte y la resurrección de Él? Y ahí vemos a ese Pedro temperamental respondiendo y el Señor nuevamente enseñándole. Y el capítulo 16 va a terminar con un llamado a ser discípulos. Y esto lo encontramos del versículo 24 al 28. Luego, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Si hay algo que valga más que tu alma, pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en su gloria, en la gloria de su Padre, y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Acá el Señor hace un llamado a tomar la cruz y a seguirlo. Y es interesante cuando empezamos a ver este llamado de ser sus discípulos, porque cuando uno trata de comprender, parece sencillo, pero es profundo, y cuando lo querés poner en palabras, no es tan sencillo, entonces cuesta expresar la idea, pero para comprender es alinear mi corazón con el corazón del Padre. Es que mi corazón quede completamente a lo que Dios quiere para mi vida. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo quiero, mis deseos, mis pensamientos, mi voluntad, dejan de tener importancia, porque mi corazón lo único que desea es que la voluntad del Padre sea una realidad en mi vida. Y el Señor le está diciendo esto, van a tener que dejar todo eso y van a tener que seguirme de esta manera. Esta es la manera que el Señor le estaba diciendo. Y Pablo lo expresa en Gálatas 2:20 de una manera muy linda. Dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Qué hermoso es encontrar esta declaración de Pablo de parte del Señor. Y podemos sacar 3 puntos rápido de esa declaración. Primero, la identificación con la cruz de Cristo, que es comprender que nuestra vida a través de la cruz de Cristo toma sentido y a través de esa cruz somos unas personas nuevas. Los discípulos no iban a comprender esto hasta después de la muerte y la resurrección. Y es como que todo lo que el Señor le había estado enseñando en ese tiempo, mientras que habían estado juntos, iban a empezar a tomar sentido e iban a comprender la profundidad de las verdades que el Señor le había estado compartiendo. No era el tiempo, por eso no lo podían compartir. Pero Pablo acá ya tenía, es como tener el diario del lunes.
Pablo ya sabía lo que había pasado con el Señor y es por eso que se identifica de esta forma. También a través de esto reconoce que a través de la cruz la vida de la persona se transforma y ya no somos más esclavos del pecado. El Señor a través de la cruz ya lo que rompe es la esclavitud con el pecado. Por eso toda la persona que acepta a Jesucristo como su Salvador deja de ser esclavo del pecado. Pero también hay un llamado, porque a través de la cruz el Señor nos invita a vivir por fe. Y eso lo podemos hacer gracias a la obra redentora de Cristo Jesús. Somos llamados y somos invitados a vivir de esta forma. Y a lo largo del libro de Mateo hay algo que en lo personal me ha estado llamando la atención y es la mirada del Señor Jesús. Es una mirada profunda. El Señor Jesús no se basa por lo que uno ve, se basa por lo que uno es. Porque la mirada del Señor no mira lo externo, mira lo profundo. Son tus motivaciones, son tus deseos, son tus pensamientos, que todo eso repercute en las acciones y en nuestra forma de vivir. Y esto nos tiene que llevar a pensar cómo estamos viviendo nosotros, cómo realmente estamos mirando a las personas. Porque el Señor no solamente te muestra, el Señor te invita a mirar de la misma manera que Él mira. Y es algo que nosotros tenemos que trabajar, mirar de la misma forma. Y por ahí es tan difícil, porque como decíamos, en las situaciones difíciles por ahí sale, y lo que sale y aflora de nosotros no son cosas buenas. Y es donde tenemos que pedirle al Espíritu Santo que trabaje para que realmente lo que salga sea bueno. ¿Cómo estoy mirando? ¿Realmente tengo compasión como el Señor tuvo compasión de las multitudes? De esa madre desesperada por cómo su hija estaba siendo realmente torturada por un demonio. ¿Miramos de la misma forma que el Señor? ¿O a veces tenemos este corazón duro como el de los discípulos? Y creo que es más las veces que tenemos el corazón duro que el corazón del Señor. Pero el Señor nos va a invitar a lo largo de Mateo a formar este corazón compasivo. Que realmente su palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón y no quede solamente como conocimiento, porque sería en vano todo esto. Todo lo que escuchamos del Señor y todo lo que aprendemos se tiene que ver reflejado en nuestros corazones y en nuestro accionar. Que realmente reflejemos la compasión y el amor del Señor. Y que ahora, al participar de los símbolos, podamos estar meditando en todo esto. Que el Señor realmente pueda estar trayendo palabra y trayendo luz a las áreas que tenemos que realmente dejar delante de su presencia. Hay cosas que cuesta soltar y hay veces que hay lugares en nuestra vida que no queremos soltar y esto es real. Y el Señor quiere que lo soltemos, porque el Señor quiere seguir formando a su persona en cada uno de nosotros. Oramos. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos das. Señor, tu vida es un ejemplo a seguir, tu corazón es algo que necesitamos no solamente comprender, sino aprender y querer tener en nuestras vidas. Amado Padre, qué preciosa que es tu mirada y qué lejos que estamos a veces de poderla tener, pero queremos realmente tener esa sensibilidad para poder mirar de la forma que tú mirabas, para tener compasión, Señor, no solamente de las personas que no te conocen, sino de tu pueblo, Señor, de nuestros hermanos, de tu iglesia, Señor, mirar con la misma manera, Señor. Bendecí este tiempo y ahora al participar de estos símbolos, Señor, que nos recuerdan tu entrega, lo podamos hacer primeramente con un corazón limpio delante de tu presencia, santo. Señor, también que lo podamos hacer con las motivaciones correctas y comprendiendo el significado y el precio que tuviste que pagar. Seguirte, Señor, tiene un costo, pero Padre, queremos vivir de la forma que tú quieres que vivamos, Señor. Bendecí este tiempo y gracias por todo lo que nos das. Lo dejamos todo delante de tu presencia y lo agradecemos y esto lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús.